Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana y estamos aquí para hablar de economía, para explicar la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Y hoy vamos a hablar de dos temas íntimamente relacionados. En primer lugar, el colapso de la administración. Nunca hemos pagado tantos impuestos, nunca hemos gastado tanto dinero público y, sin embargo, nunca antes ha funcionado peor la administración pública. Mires a donde mires, vayas a donde vayas. De una u otra forma, estoy convencido de que muchos de vosotros lo habréis sufrido en vuestras carnes en los últimos años, especialmente desde la pandemia global, la crisis del coronavirus en el año 2020. En ese año, la sanidad colapsó. El país se paralizó por completo durante meses, después de que el gobierno nos encerrara a todos en nuestras casas de forma ilegal, por cierto, de forma inconstitucional, decretando 2 estados de alarma que posteriormente el Tribunal Constitucional tumbó por vulnerar derechos y libertades fundamentales. Durante aquella época, el país se paralizó y la administración pública dejó de funcionar, al igual que muchísimas empresas. Pero desde entonces, muchos servicios públicos no han regresado a la normalidad. Hoy en día es un auténtico infierno el hacer cualquier tipo de trámite. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre el mito de la justicia social. ¿Qué es la justicia social? ¿De dónde nace? ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Hay alternativa? Pues bien, si estáis preparados, arrancamos. La administración pública está colapsada. La administración pública funciona rematadamente mal. Los servicios públicos se han convertido en un auténtico infierno. Hacer un trámite en España, en muchas ocasiones, pues resulta misión imposible. Llamas por teléfono y no te cogen. Te acercas a la oficina y no te atienden. Hay que pedir cita previa, pero ¿eso no era ilegal? Pues no, en muchos servicios se mantiene la cita previa. Y llegas a las oficinas, muchas de ellas vacías, sin gente, sin ciudadanos a los que atender, sin ni siquiera funcionarios, y dices, pero señorita o señor, ¿no me puede usted atender, por favor? Y te dicen que no, que sin cita previa no atienden. Fijaos, hace algunas semanas tratamos la lamentable situación, la preocupante situación de la sanidad pública en España. Concretamente en el episodio 17 de este programa profundizamos en muchos de los problemas que afectan directamente al funcionamiento de algo tan importante como la sanidad pública. Hay que recordarlo, son muchos los españoles que no tienen, por desgracia, un seguro sanitario privado, cuya salud y bienestar depende directamente de la sanidad pública. Pues bien, colas de espera interminables. Meses y meses para que te atienda un especialista. Meses y meses para que te operen. Es una auténtica tragedia. Eso, el mal funcionamiento de la sanidad pública, es una señal inequívoca, palmaria, de lo mal que funcionan los servicios públicos en España en los últimos años. Y atención, estamos hablando de algo realmente importante, porque un mal funcionamiento de la sanidad se traduce en molestias, en malestar, en enfermedades y en muerte. Pues bien, las listas de espera, como vemos en el siguiente gráfico, están en máximos históricos. En la actualidad hay más de 800.000 españoles que están pendientes de que les llamen para poder operarse. Y ese brutal volumen de pacientes en espera, pues se ha disparado de forma muy sustancial en los últimos años y concretamente con especial significancia a partir de la crisis del coronavirus. Pero atentos, porque esto, el mal funcionamiento de los servicios públicos, es algo general que no solo afecta
a la sanidad pública, también afecta a la educación. Lo vemos con el informe PISA, que es un informe periódico que publica la OCDE, en donde se mide la calidad educativa en distintos países, fundamentalmente en los países ricos. Pues bien, España siempre ha sacado una mala nota en materia de calidad educativa. Digamos que la calidad educativa de España siempre se ha situado por debajo de la media de los países ricos, por debajo de la media de la OCDE. Pero mucho cuidado, porque en la última edición, en el análisis que se lleva a cabo correspondiente al año 2022-2023, España saca una nota pésima, la peor nota en muchísimo tiempo, un récord histórico negativo. Y esta pérdida o este descenso de la calidad educativa en España sucede de forma significativa desde el año 2015 y desde entonces no ha dejado de caer. En estos últimos 8 años, España ha caído 15 puntos en matemáticas, 22 puntos en lectura y 8 puntos en ciencias, lo cual supone, en términos globales, que los estudiantes españoles van un curso académico retrasado en comparación con la media de los países ricos. Es una vergüenza, es un atropello. Con todo el dineral que nos cuesta la sanidad y la educación públicas, que nos cuestan un dineral, que no es gratis, esto de que no, sanidad pública y educación pública gratuita, es mentira. Lo pagas tú, lo pago yo y lo pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, trabajando duramente para ganarnos el pan. Y Hacienda se lleva más del 40% sin que te des cuenta, más del 40% de lo que ganas en términos reales entre el pago de cotizaciones sociales, IRPF y el IVA, que son los principales impuestos que existen en España. Pues bien, a cambio, ¿qué tenemos? Una sanidad pública lamentable, donde prácticamente tienes que pedir favores para que te atiendan, o realmente te tienes que estar muriendo para que te puedan atender de urgencia, porque si no te puedes tirar meses para que te hagan las pruebas correspondientes, te atienda el especialista o te operen de algo que no tiene especial gravedad, con todas las molestias que ello supone. Y la educación más de lo mismo. Solo hay que preguntar a los profesores cómo llegan los estudiantes a la universidad. Algunos de ellos no saben ni lo más básico, no saben leer, no saben escribir, no saben lo más básico de matemáticas ni de ciencias. La calidad educativa ha empeorado de forma muy sustancial en los últimos años. Es lo que tiene igualar por abajo. Aprobados todo el mundo. Aquí todo el mundo pasa de curso aunque tenga asignaturas suspendidas. Pues bien, si igualas por abajo, lo que obtienes es mediocridad. Ese es el resultado de las políticas socialistas. Pero como digo, esto es tan solo 2 ejemplos importantes, educación y sanidad, que es una parte muy sustancial del presupuesto, pero no son casos aislados ni son casos únicos. ¿Qué pasa con la seguridad social? ¿Alguno de vosotros ha tenido que pasar por el trago de tener que solicitar un trámite en la seguridad social? Como no tengas la firma electrónica, como ese trámite no se puede hacer online, vas a tener que necesitar Dios y ayuda. Porque realmente es en algunas zonas, en algunas ciudades, en algunas regiones, hartamente complicado lograr una cita previa para que te atienda un funcionario. Oiga, y yo me pregunto, si todos los trámites ahora o casi todos los trámites se hacen online, pues oye, la implantación y el desarrollo de tecnología en la economía privada, en las empresas, se suele traducir en un aumento de la productividad. Es decir, se trabaja más teniendo que dedicar menos tiempo, menos recursos. En el caso de España sucede lo contrario. La productividad del sector público es lamentable. Brilla por su ausencia. No hay funcionarios que te puedan atender. No hay funcionarios que estén a la oficina toda su jornada laboral, que no tengan que salir 2, 3, 4 veces a tomar café, o eso dicen, porque muchos otros no se van a tomar café, se van a hacer sus gestiones. Media mañana.
Eso es una vergüenza. Y no es culpa de los funcionarios, ojo. No es culpa de los funcionarios. Es culpa de los responsables políticos, que permiten esos atropellos, que permiten esos excesos y abusos por parte de los empleados públicos, que hacen la vista gorda porque no quieren problemas con los sindicatos. Los responsables son los políticos, es la administración. Es la administración, los gestores, los gobiernos, tanto en ayuntamientos como comunidades autónomas, como gobierno central. Como digo, ¿habéis tenido que hacer algún trámite en la Seguridad Social? Ojalá no tengáis que hacerlo. Porque como tengáis que pedir cita previa, preparaos. Cita previa para pensiones y tardan meses en darte cita para tramitar tu jubilación, para que te den lo que te corresponde una vez que te jubilas, empezar a cobrar la pensión, hasta 2 meses de espera para que te atienda un funcionario en las oficinas. Pero eso es solo para que te atiendan. Luego el trámite se puede prolongar durante 6 meses. ¿Qué pasa? ¿Que no hay funcionarios? ¿Que no trabajan? Pues bien que cobran, ¿eh? Bien que cobran. ¿Habéis tenido que hacer algún trámite en la Dirección General de Tráfico? Misión imposible. Misión imposible el que te den una cita. Porque, insisto, es que te obligan a pedir cita previa, porque si no, no puedes entrar, si no, no te atienden. Muy bien. ¿Y en qué consiste la cita previa? Tienes que levantar el teléfono y llamar. Oye, no te atienden. Nadie coge el teléfono. ¿Dónde están los funcionarios? ¿Dónde está la Dirección General de Tráfico? Es un horror. Un auténtico horror. ¿Habéis tenido que hacer alguna gestión en los servicios de empleo, los servicios de empleo en el antiguo INEM para tramitar una prestación, cuando te quedas en paro, etcétera? Pues tampoco funcionan bien. También hay problemas, también hay colapso, también hay cuellos de botella. También tienes que pedir cita previa para cualquier gestión y tampoco te cogen el teléfono. ¿Sabéis cómo funciona o en qué situación se encuentra la justicia en España? Fijaos, de lo poquito que debería hacer el Estado, el gobierno, el sector público, básicamente hay 3 funciones básicas en donde más o menos existe un consenso en el que se podría justificar hasta cierto punto la existencia y actuación del poder estatal, que básicamente es defensa, ejército, seguridad, policía, guardia civil y justicia. Eso es lo que se conoce como las 3 funciones básicas del Estado mínimo. Eso es lo que mínimamente se podría justificar como actuación estatal. El resto sobra, porque el resto lo puede hacer perfectamente el mercado a mejor precio y en muchas mejores condiciones. Nos saldría muchísimo más barato que el Estado dejase de robarnos constantemente la mitad de lo que ganamos y nosotros decidamos libremente el colegio al que tienen que ir nuestros hijos o la sanidad que queramos o incluso la jubilación que queramos capitalizar, ahorrar e invertir para garantizarnos una buena pensión en el futuro. Pero estas 3 funciones, al menos, cualquier Estado mínimamente decente debería cumplirlas bien. Pues bien, la justicia en España es un desastre. Es un absoluto desastre. La justicia está colapsada. Solo tenéis que pasaros por muchos de los juzgados que existen en España y veréis cómo, aparte de que se sigue utilizando papel, pues las oficinas están llenas de carpetas hasta arriba, con casos que llevan ahí abiertos años y años y años. No hay personal en muchos casos. No hay tecnología, no hay inversión en la justicia. Hay un gran déficit de jueces y de fiscales. Sin embargo, la justicia siempre es la gran olvidada de todos los gobiernos, la gran maltratada de todos los políticos. Y es una vergüenza. Porque en España, como tengas la desgracia de tener un conflicto y tener que ir a juicio, te puedes tirar años para que te den una solución, para que se dicte sentencia. Y luego
Lo que tienes que esperar también para que se ejecute la sentencia. Y mientras tanto, oye, tiempo es dinero. Y los abogados hay que pagarlos, ¿eh? Los abogados hay que pagarlos. Sobre el funcionamiento de la justicia, insisto, es algo absolutamente lamentable. Por poner algunos ejemplos en cuanto al déficit que tiene la justicia en España. Fijaos, la media europea de jueces es de un juez, 22 jueces por cada 100.000 habitantes. La media en España es de la mitad, 11,2 jueces. Es decir, que hay un déficit de justicia de jueces en este sentido muy, pero que muy sustancial. Y la cuestión es que el número de asuntos, el número de casos que entran en los juzgados no ha parado de aumentar en los últimos años. ¿Y qué me decís del transporte? El colapso que vive el transporte, por ejemplo, en cercanías. Fijaos en estas imágenes. Estos son pasajeros entrando en la estación de Atocha después de haber sufrido un incidente, uno de los muchos que suceden a lo largo del año en el servicio de cercanías. Pues entrando en la estación, el tren de cercanías se para. Cercanías, por cierto, depende a Renfe, depende del gobierno central. Y después de estar metidos en los vagones sin aire acondicionado, sin ventilación, pues muchos de ellos decidieron salir a las vías y entrar andando en la estación de Atocha. No es el único caso. Fijaos en estas imágenes en la estación de Chamartín, en Madrid. También retrasos durante horas. Cientos, miles de pasajeros en la estación de Chamartín por los retrasos de Renfe. Aquí el responsable de transportes, de transporte público y de las líneas ferroviarias es un tal ministro señor llamado Óscar Puente, que se dedica a insultar y hacer de matonismo político en lugar de hacer lo que tiene que hacer, que para eso le pagamos su trabajo, que es intentar gestionar de la mejor manera posible el transporte público y, entre otras cosas, los trenes y, por lo tanto, Renfe. Pues bien, este es el pan de cada día. Retrasos, averías, incidentes. Renfe cada vez funciona peor. Cada vez funciona peor. Tanto es así que, noticia de esta misma semana, Renfe anunciaba que reduce su compromiso de puntualidad de tal forma que, a partir de ahora, solo devolverá el precio íntegro del billete cuando el tren sufra un retraso de hora y media. Solo te van a devolver el dinero si hay un retraso como mínimo de hora y media. Hasta ahora, la compañía de transporte ferroviario reintegraba el importe total del billete cuando el retraso era de 30 minutos. Fijaos si funciona mal Renfe. Fijaos cuál es el deterioro del transporte público, que antes te devolvían el dinero si había un retraso de 30 minutos y ahora lo han ampliado a hora y media. Y ahora me pregunto, o os preguntaréis vosotros, ¿qué pasa? ¿Por qué funciona tan mal la administración pública? Mires a donde mires, sea cual sea su función. ¿Es que acaso no hay dinero? Pues no. Esa no es la respuesta correcta. Dinero hay de sobra. En concreto, en el año 2023, es decir, el año pasado, el gasto público en España alcanzó cifra récord, 680.000 millones de euros. Fijaos en la siguiente gráfica donde vamos a ver la evolución tanto del gasto público en España como de los ingresos públicos. Bueno, pues ahí lo veis, desde el año 2018 hasta el año 2023, que es el último ejercicio cerrado, y cuál es la previsión del gobierno en los diferentes organismos internacionales de cara a los próximos años. Pues bien, ahí veis cómo del año 2018 los ingresos en el año 2020 caen de forma sustancial, es decir, la recaudación de impuestos cae como consecuencia de la recesión. Ahí es cuando nos metieron a todos en nuestras casas, se paralizó el país, la economía española entró en barrena, una recesión de 2 dígitos, de casi el 11% del PIB, y como consecuencia Hacienda recaudó menos, porque había menos actividad. Pero el gasto, sin embargo, se disparó, el gasto siguió aumentando de forma sustancial. El Estado se tuvo que endeudar para poder financiar esa diferencia entre ingresos y gastos. Pero la crisis del coronavirus ya pasó, eso fue hace
4 años. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Pues que los ingresos tributarios se han recuperado como consecuencia de la reactivación económica, pero también como consecuencia de las brutales, históricas y constantes subidas de impuestos por parte de nuestro queridísimo y admirado gobierno de Pedro Sánchez. Y la línea roja, el de gasto público, no ha dejado de crecer desde entonces. El gasto público marca récord año tras año. Y como digo, año 2023, 680.000 millones de eurazos. En el año 2024, el Estado, el conjunto del sector público, se prevé que gaste casi 700.000 millones de euros. 700.000 este año, 2024. ¿Sabéis cuánto gastábamos en el año 2018? Medio billón con B de euros, 500.000 millones. Es decir, el gasto público en España en apenas 6 años ha aumentado en 200.000 millones de euros. Una auténtica barbaridad. Casi más de un 30% en comparación con el nivel del año 2018. Gastamos mucho más. Por lo tanto, dinero hay. Y mucha parte de este dinero se destina a pagar sueldos de los empleados públicos, funcionarios y no funcionarios, funcionarios e interinos. Hay récord de empleo público. Nunca ha habido tantos empleados públicos como en la actualidad. Y nunca se ha gastado tanto dinero público en la actualidad. Nunca se ha destinado tanto dinero a sanidad, a educación, a servicios sociales, a pensiones. Entonces, ¿por qué funciona tan mal la administración pública? ¿Por qué los servicios públicos funcionan cada vez peor? Algo no cuadra. Se destina mucho dinero, se destina mucho empleado, mucha plantilla, mucho funcionario, pero no hay un mejor servicio, sino todo lo contrario. Aquí algo no cuadra, algo está fallando. ¿Cuáles son los problemas? Pues bien, en primer lugar, se despilfarra dinero. El dinero que se debería destinar a determinados servicios, pues no se destina. Y se prefiere gastar mucha parte o buena parte de ese incremento del gasto público se tira a la basura. Es dinero que se despilfarra a espuertas. En concreto, según un informe del Instituto de Estudios Económicos, el think tank de la COE, de la patronal empresarial, en España sobran del orden de 60.000 millones de euros al año. Es decir, cerca del 10% del gasto público total es absolutamente prescindible. Es dinero que se gasta de forma innecesaria en cosas que no se necesitan. Más de 60.000 millones de euros al año. 60.000 millones que nos podríamos ahorrar en el pago de impuestos. Y sin embargo, no hay dinero para los enfermos de ELA, cuya ley lleva paralizada en el Congreso desde hace años y cuyo coste es de apenas 38 millones de euros al año para atender a los pacientes, a las víctimas de una enfermedad cruel y terrible. No hay dinero. 38 millones, no hay dinero para ELA, no hay dinero para los enfermos de ELA, no hay dinero, y esta es noticia también de esta semana, no hay dinero para financiar un fármaco revolucionario contra el cáncer de mama. España es de los pocos países de la Unión Europea que ha rechazado incluir una nueva medicación que podría dar hasta medio año más de vida con calidad a unas 3.000 mujeres al año que padecen cáncer de mama. Tampoco hay dinero para los fármacos revolucionarios e innovadores contra el cáncer. Pero, sin embargo, sí hay dinero, el que sea necesario, para comprar el 10% de Telefónica. 2.000 millones de eurazos, que nos ha costado la tontería del gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno se ha empeñado en renacionalizar compañías que eran 100% privadas, como el caso de Telefónica, que en su día era pública, que por cierto funcionaba horriblemente mal, había lista de espera para que te instalaran un teléfono fijo en casa, se privatizó en su día, bajo el gobierno de José María Aznar, bien privatizada que estuvo. Desde entonces es una compañía, pues como el resto, que tienen sus problemas, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero que a los contribuyentes españoles no nos cuesta ni un euro. Y si no quieres
el servicio de Telefónica, te vas a la competencia. Para eso hay muchas operadoras. Es la maravilla del mercado. Pues bien, el gobierno ha decidido entrar de nuevo en Telefónica y ha destinado dinero de todos los españoles, más de 2.000 millones de euros, para hacerse con el 10% de esta compañía bajo una excusa absolutamente absurda, como el hecho de que ha entrado capital árabe en Telefónica. Entonces, claro, también tiene que entrar capital español. ¿Y qué? Que entre capital árabe. También nosotros, empresas españolas o capital español, compra o entra en el capital de muchas compañías a nivel global. ¿Cuál es el problema? Es la excusa que utiliza el gobierno para tener posiciones en compañías muy grandes del IBEX 35 para incrementar su influencia y su cuota de poder. Y para colocar amiguetes, claro. Porque el gobierno, al entrar en este tipo de compañías, tiene derecho a ocupar asientos en los consejos de administración de las mismas. Asientos que están muy bien pagados, muy bien remunerados, y donde evidentemente el político de turno, el gobernante de turno, coloca a sus amigos y amiguetes. Pues bien, 2.000 millones de euros nos ha costado entrar en Telefónica. ¿Sabéis cuánto dinero destina España a ayuda al desarrollo? 3.600 millones de euros en el año 2022, último ejercicio cerrado. 3.600 millones de euros. No hay dinero para los enfermos de ELA, que cuestan 36 millones al año, pero sí hay dinero para regar generosamente con subvenciones y ayudas de todo tipo, tirar el dinero en países pobres o en vías de desarrollo, cuyas ayudas en ningún caso sirven para lo que dicen los políticos. En nada van a mejorar esas ayudas al desarrollo el bienestar de la población. Buena parte de ese dinero se va en corruptelas, acaba en manos de los políticos y dictaduras corruptas de esos países, o sirven para pagar nóminas muy generosas de asociaciones o de ONGs que se dedican a este negocio de la ayuda al desarrollo. El último ejemplo, también de los últimos días, Pedro Sánchez anunciando que va a regalarle otros 16 millones de euros a los palestinos de Gaza, al gobierno de Hamás, los terroristas inmundos que cometieron el terrible atentado del 7 de octubre. Atentos. Nuestro compromiso para con Palestina va a continuar y se va a intensificar en el año 2024. Me complace anunciar que España este año movilizará un paquete adicional de 16 millones de euros en apoyo a Palestina. 16 Además, millones de euros también, que, como digo, acaba en manos de grupos terroristas o de asociaciones, ONGs, que también han estado implicados en atentados islamistas. En eso destina el gobierno de España el dinero de los españoles, pero no hay dinero para los enfermos de ELA y para otras materias que sí son importantes. Por lo tanto, ¿cuál es la primera razón por la cual no funcionan bien los servicios públicos en España? Despilfarro de dinero público. Despilfarro, ineficiencia. Y el segundo gran problema es el mal funcionamiento de los propios servicios públicos. Y aquí me gustaría señalar dos aspectos importantes. La primera, la obligatoriedad de la cita previa, de solicitar cita previa para que te atiendan en cualquier administración, es ilegal. Eso es algo absolutamente ilegal y, sin embargo, se mantiene en vigor en muchas administraciones públicas. Eso se tuvo que implantar como consecuencia de la pandemia. Pero los sindicatos, los empleados públicos e, insisto, los políticos, una vez que se implantó la cita previa, no quisieron dar marcha atrás. No se ha regresado a la situación, al funcionamiento, al statu quo prepandemia del año 2019. Seguimos, en muchos casos, manteniendo unas medidas excepcionales que se adoptaron como consecuencia del coronavirus, como es la obligación de solicitar cita previa, entre otras cosas porque muchos funcionarios los mandaron a sus casas, al igual que al resto de españoles. Por lo tanto, había que solicitar cita previa para que te atendieran en cualquier oficina, por falta de personal. Pues bien, eso se ha mantenido a pesar de los años y a pesar de que la pandemia quedó atrás. Es una vergüenza. Y en segundo lugar, el teletrabajo. El teletrabajo
también se implantó con carácter extraordinario en muchas empresas durante el año 2020 y el año 2021 como consecuencia de la pandemia. Pero una vez que pasó la pandemia, muchas empresas, dependiendo del sector, vieron que el teletrabajo estaba bien en algunos casos, bajo algunas circunstancias y para determinados trabajadores que muestran ser eficientes, productivos y responsables. No de forma general, y de hecho muchas empresas han implantado un modelo mixto, en donde los trabajadores trabajan algunos días desde casa, 1 o 2 días desde casa y el resto en la oficina. Pero insisto, perfectamente medido. Las empresas miden la productividad de sus trabajadores y si no rinden, vuelven a la oficina. Y si no cumplen, los echan. Eso no pasa en la administración pública. Noticia de esta semana. El 50% de los empleados de la Administración General del Estado ya están en régimen de teletrabajo y algo similar pasa con los empleados públicos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Los empleados públicos ya trabajaban poco. Muchos de ellos, esto no lo digo yo, lo dicen los datos, la productividad del sector público es una vergüenza, es muy inferior a la del sector privado. En España la productividad es baja en comparación con otros países europeos, pero si ya es baja de media, la suma de empleo público, empleo privado, cuando comparamos el sector privado con el público, la diferencia es muy sustancial. La productividad del sector privado es muy superior a la del sector público. Una vez más, ¿es culpa de los funcionarios? No es culpa de los funcionarios, es una cuestión de incentivos. Si tú, como empleado público, vas a estar cobrando lo mismo y da igual si trabajas 1 hora que trabajes 80, el incentivo que te impone el sistema o que te ofrece el sistema para trabajar menos es alto. Y por lo tanto, hay muchos funcionarios o empleados públicos que dicen, hombre, ¿pero para qué voy a trabajar más? Es absurdo, no soy tonto. Es un problema del sistema. Los incentivos son incorrectos. Hay vagos también y sinvergüenzas irresponsables en el sector privado. Pero el incentivo es diferente. Un vago, un irresponsable o un sinvergüenza que trabaja en una empresa, amigo, te queda poco para irte al paro. Te echan. Y es lógico. Y es bueno que sea así. Al vago, al irresponsable, a la calle. A vaguear, a la calle. Pero en el sector público no sucede lo mismo. Los incentivos son diferentes, entre otras cosas, porque al funcionario no lo puedes echar. Pero es que además tampoco le puede reducir el sueldo si no va a trabajar, o trabaja o no trabaja lo que debe. Por lo tanto, el incentivo para que la productividad sea más baja es enorme. Bueno, pues ahora imaginaos, si esto ya pasaba con los funcionarios y los empleados públicos en las oficinas, imaginaos qué pasa con el teletrabajo. Con funcionarios y empleados públicos que no tienen que ir a la oficina a trabajar. Que si antes ya no trabajaban en la oficina, ¿ahora qué hacen en sus casas? ¿Es necesario que os lo diga? ¿Tocarse? ¿Es necesario que os lo diga? Es una vergüenza, es un escándalo, es un despilfarro absoluto. Y esta es una de las razones también por las que la administración pública en general, a la hora de hacer cualquier tipo de trámite o gestión, funciona rematadamente mal. Dicho lo cual, vamos a profundizar en esta cuestión con uno de los grandes conocedores en materia de administración pública, porque su trabajo consiste fundamentalmente en hacer gestiones para sus clientes frente a la administración. Bueno, pues para hablar de la situación de la administración pública, cómo ha evolucionado en los últimos años, cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan muchos españoles en su trato con la administración, pues contamos con uno de los mayores conocedores de esta cuestión, que es Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España. ¿Qué tal, don Fernando? ¿Cómo está? Pues aquí, muy buenas tardes. Un auténtico placer que estés con nosotros. Lo que es un auténtico placer es estar en este magnífico estudio que tenéis montado. Pues muchísimas gracias. Bueno, estábamos comentando antes, imposición de la cita previa. Llamas por teléfono a la administración y no te cogen el teléfono. No hay posibilidad
de lograr una cita. Cuando consigues finalmente la consulta, pues hay retrasos en la tramitación de las gestiones. Y además, de forma generalizada, hablamos de la Dirección General de Tráfico, hablamos del SEPE, Servicio Público de Empleo, hablamos de la Seguridad Social. Primera pregunta, Fernando, ¿se ha deteriorado tanto el funcionamiento de la administración pública estos años o es una percepción equivocada de los españoles? Bueno, le voy a contestar con un ejemplo que todo el mundo va a entender. Como todos tenemos casa, incluso todos tenemos coche. Cuando tú te compras un coche o una casa, lo estrenas. Va maravilloso, todo funciona bien, pero cuando han pasado 20, 25 años, si no le has hecho una reformita, no lo has arreglado, no lo has dejado un lavado de cara, aquello se empieza a caer, empieza a haber humedades, se rompe la tubería, el grifo no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo que le está pasando a nuestra administración pública. No ha habido en estos 20, 25 años inversión de ningún tipo en ella, ni en el factor humano, vamos a decirlo en términos cuantitativos, ni en el factor software-hardware en términos cualitativos. Escasez de personal, antigüedad del software, desinterés político. Ese cóctel lo que ha llevado al pésimo funcionamiento de una administración pública que se nos cae a trozos. Se nos cae a trozos por esas paredes desgastadas sin pintar o por esas columnas oxidadas y que están a punto de que se caigan determinadas estructuras de la administración. Pero, sin embargo, me parece muy interesante lo que está comentando porque, curiosamente, estamos en una situación en la que en los últimos años el gasto público no ha dejado de crecer, el empleo público no ha dejado de aumentar y, sin embargo, bueno, solo hay que pasearse por algunas oficinas, ya no quiero decir, por ejemplo, el tema de la justicia, en muchos juzgados donde hay pilas y pilas de expedientes de papel. Entonces, ¿cómo casa el hecho de que no se haya invertido en ese mantenimiento, en esa renovación y cualificación de los empleados públicos, de los funcionarios o de inversión en equipo y, sin embargo, se gasta más que nunca? Bueno, tengo mi propia teoría. Miren, desde la Constitución hemos generado 472.000 normas. Todo está absolutamente regulado. La mesa en que nos encontramos sentados, el micrófono, la clema con la que está el micrófono, todo está absolutamente regulado para que si pasa algo el Estado se salvaguarde. Esa abrumadora cantidad de normas, de decretos, de órdenes, que nos lleva a que cada 6 minutos salga una norma, que nos lleve a que en el año 2023 hayan publicado 1.400.000 páginas por el Boletín Oficial del Estado, lo que requiere, lo que fagocita es cada vez más personas. Entonces estamos efectivamente en el mayor número de empleados públicos de la historia, y el mayor gasto público de la historia. Y sin embargo uno llega y dice, no hay funcionarios. Y es verdad que no los hay. La administración hay que dividirla en lo que se llama servicios centrales y servicios periféricos. Los servicios periféricos son los que atienden a los ciudadanos. La gente no quiere estar ahí. Es un sitio en muchas ocasiones incómodo. Tienes que atender a un ciudadano que ni oye ni escucha, porque no quiere escuchar, porque quiere que le cojan su papel, no quiere oír porque no quiere oír que le están diciendo que tiene que volver porque ha traído los papeles, es comprensible. Y tienes unos servicios centrales donde se trabaja más o menos, pero se trabaja cómodamente y sin una determinada presión con una pantalla. Estos servicios centrales son los que han fagocitado todo. Regulación, hiperregulación, regulación, hiperregulación, ciudadano, tío de seguridad social para Bruselas, tío de seguridad social para el país X, tío para el país X. Tenemos embajadas con cientos de funcionarios porque tienes el del ejército, el de cultura, el otro. De la chicha. Gente para atender no hay. Con lo cual, estamos en la época donde menos funcionarios de servicios periféricos a la atención del ciudadano, persona física o persona empresarial que tiene que presentar algo, y mayor número de funcionarios hay de todo que hacen que exista este mayor gasto público y que intenten, y ni siquiera ellos lleguen, con las cantidades de normas que salen publicadas. Cita previa. Es uno de los grandes caballos de batalla de los gestores administrativos. En múltiples ocasiones ustedes lo han denunciado. Es una medida, corríjame si me equivoco, don Fernando, una medida que se adoptó de forma extraordinaria y temporal
durante la pandemia, porque nos mandaron a todos a casa y por lo tanto la cita previa era algo lógico, pero se ha mantenido en el tiempo y en muchos casos sigue en vigor, a pesar de que es ilegal, que yo sepa, ¿no? Bueno, vamos a decir que es una mierda, que nos oigan los oyentes, lo de la cita previa. Es la mentira del turno. Esta legislatura pasará por la mierda de la cita previa. Es que todo el mundo lo dice, va a mierda de cita, por lo digo también, esto es una mierda. Mire, si yo tengo capacidad para atender a 100 y me piden 110, voy a dejar 10 fuera. La cita previa de repente nace antes ya de la pandemia, había algo de cita previa, para esos 10 que no puedo tratarles, dirimirlos a otra fecha determinada. Pero claro, las citas previas son soluciones temporales que funcionan si la solución temporal se pone en arreglo. Eso vale para cuando a ti te vence algo en el mes de julio y todos entendemos que los funcionarios tienen que irse de vacaciones, todos tienen derecho. Y entonces las administraciones están a mitad de poder, a mitad de maquinaria. Y se mueren los mismos, se casan los mismos, o los mismos necesitan los mismos papeles. Entonces llegas, necesitas el papel, bueno, pues lo pides, lo dejas, te dan cita previa una semana más tarde y lo recoges. No hace gracia, no gusta, pero lo entiendes. Pero claro, todos los días hemos dicho que hay 10 a los que dejan sin atender. Luego, al 10º día, si atención de capacidades de 100, ya tienes un día entero de retraso. Con lo cual, la cita previa es una huida que se conforma hacia adelante, que solo se puede solucionar poniendo gente. Si a eso le sumas que conseguir cita previa es gratis. Y me voy a explicar, no se trata de que te cobren por cita previa. Se trata de que, como no cuesta, tampoco cuesta nada fallar si te viene mal. Me han dado cita para el viernes próximo. Cuando llega el viernes, Manuel, unas copas. Hemos hecho una barbacoa. Joder, es que tengo yo que presentar este papel. ¿Qué papel? Vamos a la barbacoa. Y te vas a la barbacoa. Con lo cual, en la cita previa se queda multitud de citas previas sin ser utilizadas y funcionarios que tienen que hacer. Y luego, además, hay trámites más rápidos o trámites más lentos. Llega la pandemia y, efectivamente, todo se convierte en cita previa. Y se conforman dos partes. Uno, que la administración aprende que es más cómodo haberse quitado al funcionario de la ventanilla, que es menos problemático, tienen menos peleas con los que no quieren escuchar, tienen menos peleas con los que no quieren entender. Y bueno, por eso que han pasado 21 días, que es lo que tarda el grupo urbano en acostumbrarse, pues muchos funcionarios se acostumbran al teletrabajo y quieren seguir haciendo su trabajo desde casa. No es que no quisieran atender al público, no es que encima no querían volver. Y hablo de funcionarios como podía haber hablado empleados de gestoría, o empleados de banca, o empleados de cualquier empresa. Es decir, yo tenía conversaciones gordas con mucha gente porque te decía, hombre, ¿y tengo que volver a cobrar lo mismo por lo que ganaba antes? Perdona, te fuiste ganando lo mismo que lo que ganaba antes aquí. Luego no vienes ahora a hacer lo mismo que haces en tu casa y ganar lo mismo. No, vienes a seguir haciendo lo que hacías por el sueldo que tenías pactado. Bueno, pues todo ese popurrí es lo que ha convertido, como diría Milei, aquí estamos en una casa que conoce al presidente Milei, en una mierda. Pero sin embargo, o sea, lo increíble es la cita previa, la obligatoriedad de cita previa no es ilegal. La legislación no ampara al ciudadano para que en caso de que vaya a la oficina el funcionario que esté allí esté obligado a atenderle o no, o es un mito. Yo creo que no existe, o yo no creo que sea obligatorio atender a alguien cuando uno llega, porque existen prioridades de los expedientes que están. Nosotros siempre practicamos el prius in tempore, prius in iure, primero el derecho, primero el tiempo. No sería justo que un expediente que entra detrás de otro sea atendido primero. Entonces hablaríamos de enchufismo o hablaríamos de otras series cosas. Lo lógico es que el primero que llega, si está todo correcto, sea el primero en ser atendido y el último que llega, el último en ser atendido. Lo que pasa es que, bueno, la cita previa lo que rompe son reglas del juego. Porque si a mí me dan cita para dentro de 3 días para resolver mi expediente, no puede ir por detrás dándolo a otro. Yo he oído mucho sobre que la cita previa es ilegal, no es legal. Yo dejaría en que sea legal. Lo que no es correcta, lo que no es educada, lo que no da es atención, lo que no da es transparencia. Es decir, si podemos llamarla que no es moral, o si la queremos llamar ilegal, por decirlo de alguna forma, podemos definir que no cumple
los requisitos de la Ley 39. ¿Se acuerda usted la famosa Ley 39 de 2015 que regula el ámbito administrativo en su relación con la ciudadanía? Si el Estado tiene que ser transparente, si el Estado tiene que ser eficaz, tiene que ser certero y tiene que dar servicio a la ciudadanía, la cita previa va contra todo ello. O agarrándonos en algún punto, lo que sí que podemos decir es que no cumple. Lo que pasa es que hay tantas leyes que no cumple la Ley 39 que no vamos a mandar a alguien a la cárcel por el incumplimiento de la cita previa. Teletrabajo, don Fernando. También se ha implantado el teletrabajo en la administración pública entre los trabajadores de la administración, también como algo más o menos extraordinario. Surgió durante la pandemia, o esta misma semana conocíamos que el 50% de los trabajadores de la Administración General del Estado ya estaban en régimen de teletrabajo. A nivel de comunidades autónomas y ayuntamiento pasa algo parecido. La cuestión es que los indicadores apuntan a que la productividad del sector público es inferior a la del sector privado, y ahora con el teletrabajo entiendo que también afectará de alguna forma a la productividad. ¿Tiene algo que ver con el mal funcionamiento de la administración en los últimos años el teletrabajo o no tiene nada que ver? Tiene que ver. Tiene que ver. Vamos a ver, que nadie se me enfade por lo que voy a decir a continuación. Las generalizaciones tienen el problema de que cuando uno las personaliza, pues alguien se siente ofendido. No me dirijo ni a Pepe, ni a Juan, ni a Maite, ni a Carmen, que son profesionales que teletrabajan y que lo hacen excelentemente bien. Me refiero a los términos generales. Esto es España. En España tenemos una forma muy peculiar de trabajar. Somos, pese a lo que digan algunos, mucho más productivos que los japoneses. Un japonés que dicen que tanto trabaja se tiene que poner, le tiene que dedicar horas. En ocasiones le dedica tantas horas porque ha sido lento para hacerlo durante su jornada laboral. Nosotros venimos a las 9 a trabajar, a las 11 nos bajamos a tomar el bocata media hora, volvemos, luego a la 1, vamos a comer a las 2, 2 y pico, hablamos del fútbol, hablamos de la corrida de toros del día antes, pero el trabajo está hecho. No necesitamos, en una gran mayoría de nosotros, hacer horas extras para el funcionamiento. Pero es carácter latino, así venimos, así hemos sido toda la historia, así nos ha ido bien, así hemos llegado a ser la 14ª potencia del mundo y así logramos ser una de las 5 potencias europeas más importantes en materia de digitalización. Pero siendo como somos, nos pones unos caramelos, o nos pones unas manzanas, parafraseando a Adán y a Eva, que nos van a obligar a pecar. Y entonces mandas a un tío a un piso de 80 metros cuadrados, que tiene 2 habitaciones, un saloncito y una zona preparada para su ordenador, y le dices a teletrabajar. Y no se trabaja bien en España. O sea, yo no sé ustedes, yo tengo prohibidas en la medida de lo posible cualquier tipo de reunión de videoconferencia. Mire, en mi oficina cada vez que hay una videoconferencia hay un gesto que odio, que es que te hacen así. ¿Esto qué significa? Se abre una puerta por una esquinita y te hacen... O te hacen un minuto, y te levantas y caes, caigo yo y caen muchos. En la videoconferencia, a partir de la hora y pico, empiezas a bostezar, empiezas a mirar, coges un papel y dices, sí, estoy escuchando, y le pierdes la atención de una forma descaradamente maleducada. Los españoles no valemos para esto. Tiene que haber presencia física, porque nosotros necesitamos contacto, necesitamos a alguien a quien contarle el partido del domingo, a alguien a quien contarle la corrida de toros de la noche o a alguien a quien contarle las cosas. El funcionamiento magnífico del español y del funcionario público español es el de la empatía, la interactuación. O sea, la empatía que tiene un funcionario español es la mejor del mundo. Somos los número 1. Cuando tú le explicas a alguien que tiene que cogerte un papel y te faltan cosas, tu problema, y ves cómo esa persona empatiza y ayuda al ciudadano. Eso no lo podemos perder, porque nosotros no estamos preparados para escupir al ordenador, porque él no nos la va a devolver. ¿Qué pueden hacer desde su punto de vista los ciudadanos cuando se encuentran con que no le atienden una llamada o no consigue cita previa o hay retrasos en la gestión? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos y especialmente cómo pueden ayudar los gestores administrativos en esta materia? Bueno, mi hija que vivía en Australia, ahora vive en España, llamaba a sitios aquí y decía, papá, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Digo, llorar. Siempre decía lo mismo, llorar, pero sí, es que hay veces que es absolutamente increíble. Yo le podría contar el
el caso de una página web de sanitario de la Comunidad de Madrid con el tema de delegación de gobierno para traer 2 perros de Australia, y es una odisea. Te dan un número de teléfono que no descuelgan, te dan un horario que no atienden y te dicen que están presencialmente a unas horas que no es verdad si no has preavisado, que no puedes preavisar porque el correo electrónico no lo atienden y el teléfono tampoco. Pero, bueno, dicho eso, los ciudadanos lo que tienen que hacer es insistir. Cada vez que detecten un fallo en el sistema, reclamar, porque sí funciona. Porque sí funcionan las reclamaciones y elevarlas no me da falta, y si es necesario al defensor del pueblo, que no es que yo le tenga mucho aprecio, pero algo sirve o algo hace. Los profesionales, miren, los profesionales estamos aquí para ayudar a cualquier ciudadano. No me gusta como profesional tener que ayudar a alguien, bueno, a mí sí me gusta ayudar a todo el mundo, quiero matizar las palabras. Lo que no me gusta es tener que hacer los trabajos a alguien que no quiere que se lo haga un gestor. En la pandemia hubo un tiempo donde estaba caída la administración pública y nosotros estábamos abiertos y hacíamos trámites de todo tipo. Pero también me gusta mucho vivir con los ejemplos. Mire, si a partir de mañana obligamos a todo el mundo a comer en restaurante, prohibimos la tartarita de casa, prohibimos el menú, prohibimos el sándwich, prohibimos absolutamente todo, el filete del restaurante estará frío, estará caliente, estará salado, estará dulce, en definitiva no estará. Cuando tú a alguien le fuerzas a que haga algo con alguien en quien no cree, en quien no quiere, en quien no le apetece, el trámite siempre va a estar mal, siempre va a durar demasiado y siempre vas a estar a disgusto. Los gestores administrativos estamos para ayudar a cualquier ciudadano, a cualquier empresa que quiera que un tercero se lo haga, porque ellos quieren dedicarse su tiempo a su empresa, a su trabajo, a su negocio, o su tiempo libre a descansar. Y entonces está una figura, la figura del gestor administrativo, que es un experto en leyes, es un experto en la administración pública y es un experto en las burocracias, en las colas, y que te va a hacer todo. Y que te va a permitir que durante las 2 horas del partido de fútbol tu trámite esté hecho, o que te va a permitir que ese lunes por la mañana que te toca descansar, te quedes tumbado durmiendo hasta altas horas de la noche, mientras que te hacen una gestión, te solicitan tu permiso de armas, o te hacen tu bonificación, tu subvención, cualquier tipo de trámite. Y te va a cobrar, claro, pero porque cobramos por realizar los trámites, pero de una forma voluntaria. Lo cierto es que la renta es muy fácil, la han hecho telemática, pero prácticamente el 95% de los ciudadanos de este país les hacemos la renta. Matricular un coche es sencillo, es fácil. Hoy en día está todo muy fácil, hay unos tutoriales magníficos que tiene la Dirección General de Tráfico, pero ni Dios matricula ningún coche. ¿Por qué? Porque todo el mundo prefiere que haya un tercero que se lo haga, tenerlo todo correcto y ellos solamente tienen que llegar. El día que recogen el coche del concesionario, llegar una horita antes, que les expliquen las características del bólido que han comprado y millas para adelante y que no les pase como a Torrente, ¿no? Dale Torrente y el coche en la primera curva que vuelque. Pues Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, un auténtico placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y felicidades por el programa. Muchas gracias. Bueno, y esto, el mal funcionamiento de la administración pública y el dineral que nos cuesta a todos los españoles tiene que ver, y mucho, con un concepto que ahora está siendo cuestionado. Es el concepto de la justicia social. ¿Y quién lo cuestiona? Pues lo cuestiona un liberal libertario, el presidente de la República Argentina, Javier Milei, que define la justicia social así. Atentos. Digamos, la idea de la justicia social es eso, es una idea de resentidos, envidiosos, que además es injusta, porque implica además un trato desigual frente a la ley, porque implica violencia, porque ustedes para hacer esa política redistributiva le tienen que robar a uno para dárselo a otro. Es decir, es verdaderamente aberrante la idea de la justicia social. Es aberrante. La idea de la justicia social es aberrante. Que en definitiva, ¿qué es la justicia social? Es la redistribución de recursos. Robar a los que tienen más para, en teoría, dárselo a los que tienen menos. Pero en realidad no funciona así. El Estado le roba a todos una auténtica barbaridad, apropiándose del monopolio en la provisión de determinados servicios para mantenerse en el poder mediante la compra de votos y generando servicios muy ineficientes y enormemente caros que pueden ser perfectamente provistos por el mercado y por el
capitalismo. Pero entonces, ¿a quién beneficia la justicia social? ¿A quién beneficia este estado del bienestar que se ha instalado en muchos países, en muchas economías, como es el caso de España o es el caso de Europa? Pues fijaos, ¿a quién beneficia? Javier Milei. A ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Te propongo que veas lo que fueron las declaraciones de Graciela Camaño. Se supone que uno de los mejores dirigentes de Argentina. ¿Sabes contra quién van? Contra los liberales. Porque los liberales somos los únicos que le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad, los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado, queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en Argentina del Norte y Argentina del Sur. ¿Sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos vaca muerta, todo. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, sí, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. ¿Pero de dónde salieron esta manga de sátrapa? Eso es la justicia social, bajo el argumento de que vamos a quitarle a los ricos para dárselo a los pobres. En realidad, como digo, no funciona así. La justicia social es el argumento, la excusa, el gran cuento, el gran invento, el gran engaño que se ha inventado, que ha creado el socialismo de todos los partidos, para justificar la existencia y el crecimiento brutal del Estado y del poder político. El Estado, la justicia social, no significa quitarle a los que tienen más para dárselo a los que tienen menos. La justicia social, el estatismo, el socialismo, consiste en robarle a todos, tengan mucho o tengan poco, en el sector privado, para quedárselo ellos, para quedárselo el gobierno, el Estado, los políticos. Ese es el gran engaño de la justicia social. Así es como realmente funciona. Y para comentar esta cuestión, pues contamos con un gran experto. A continuación. Bueno, pues para hablar del concepto de justicia social y sus características, contamos con un grandísimo experto, un maestro. Francisco José Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla. Y, entre otras cuestiones, tenemos que empezar por la pregunta básica. ¿Qué es la justicia social y cuál es su origen? Sí, vamos a ver. La justicia social yo diría que es la forma moderna de lo que Aristóteles en la antigüedad llamó justicia distributiva. Aristóteles en su Política distingue entre justicia sinalagmática y justicia distributiva, y nos explica que la justicia distributiva es la que se da en una situación en la que existe una autoridad que tiene que distribuir ciertos bienes entre unos súbditos o entre unas personas situadas abajo, ¿no? Y sometidas a esa autoridad. Es decir, la justicia distributiva presupone un eje vertical. Yo creo que en realidad presupone un marco mental socialista en sentido amplio. Porque, claro, necesitamos un Estado omnisciente, un gobierno omnisciente. Cuando digo omnisciente quiero decir que sepa cuánto merece cada uno, o bien cuánto necesita cada uno. Si es que por justicia social entendemos dar a cada uno lo que necesita o dar a cada uno lo que merece, que estas parece que han sido las dos formulaciones que históricamente han tenido más éxito, ¿no? Entonces, el gobierno es omnisciente, sabe cuánto merece cada uno y además es omnipropietario, omniposeedor, es decir, tiene todos los bienes y por eso está en condiciones de distribuirlos según su propio criterio. El propio Aristóteles, a renglón seguido, reconocía que existe discrepancia
en torno a los criterios distributivos y nos dibuja incluso diversas facciones ideológicas ya en la Grecia del siglo IV a.C. El Partido Democrático entiende que todos los ciudadanos tienen el mismo mérito, por tanto los bienes tendrán que ser asignados igualitariamente, ¿no? Por lotes iguales. En cambio, el Partido Aristocrático entiende que tienen más mérito los más virtuosos, por tanto habrá que dar más a los que tengan más virtudes, a los más virtuosos. Y el partido oligárquico, en cambio, entiende que el criterio distributivo es el linaje. Los que tengan mejor linaje, los que procedan de familias de más rancio abolengo, esos merecen más, ¿no? Es decir, ya entonces era difícil ponerse de acuerdo acerca de esta cuestión, cuánto merece cada uno. Bien, pero además de este concepto de justicia distributiva, Aristóteles dibujaba otro, que era la justicia sinalagmática, que a su vez tiene dos modalidades, que son la justicia conmutativa y la justicia judicial. Pero la justicia sinalagmática, si la distributiva presuponía un eje vertical, una autoridad que distribuye bienes entre unos inferiores, pues bien, la justicia sinalagmática presupone un eje horizontal, una situación horizontal, es decir, sujetos situados en pie de igualdad que interactúan horizontalmente mediante acuerdos libres, mediante contratos, mediante compraventas, mediante acuerdos. Y de esa interacción libre resultará cierta distribución de los bienes que posiblemente va a incluir grandes desigualdades. Pero a la medida en que esas desigualdades proceden de decisiones libres de los sujetos, la distribución por definición es justa, siempre que los acuerdos sean realmente libres, es decir, siempre que no estén viciados por el fraude, por la intimidación, por la coacción, etcétera, ¿no? Yo creo que este segundo concepto aristotélico de justicia es más operativo en un marco que se supone que es de economía libre, como es el de los países occidentales actuales, ¿no? Yo creo que la idea moderna de justicia social procede de la noción según la cual, o del prejuicio según el cual, esta distribución de bienes resultante de la libre interacción de los sujetos económicos es injusta en la medida en que no garantiza las necesidades de todos. Aquí encontramos una segunda idea, que es la justicia social entendida como garantía de cobertura universal de las necesidades básicas. O dicho, en fin, lenguaje más corriente, la idea según la cual en un país civilizado, en un país desarrollado, nadie puede quedarse, por ejemplo, sin recibir atención sanitaria o sin que sus hijos reciban educación por carecer de recursos para costearse esos servicios, ¿no? Entonces, claro, aquí yo creo que ese principio es asumible y me parece que en general lo asumimos, al menos la mayoría de los liberales también. Ahora bien, aquí la cuestión es cómo pueda conseguirse eso más eficazmente y a un coste menor. ¿Cómo podemos conseguir que todos tengan educación, todos tengan sanidad, sin que eso pase necesariamente por la estatalización masiva de los servicios en cuestión? Que ese es el problema de la mentalidad socialdemócrata, que se establece sin más una ecuación lógica entre derecho a un mínimo de bienestar y derecho a la cobertura universal de las necesidades básicas, entre ellas las educativas y sanitarias, y estatalización de los servicios relacionados con estas prestaciones. Los liberales tenemos que esforzarnos por explicar que lo uno no implica necesariamente lo otro, ¿no? Que quizás esto guarda relación con otra cosa que me quieres preguntar. ¿Por qué es perjudicial la justicia social? Sí, bueno, yo creo que resulta perjudicial en la medida en que socapa o sobre texto de justicia social hemos construido los estados elefantiásicos que tenemos en Occidente en este momento histórico, ¿no? El pretexto para esa hipertrofia del Estado ha sido precisamente esto, la vocación de cobertura universal de las necesidades básicas, como si esto no hubiera podido conseguirse por otras vías. Es decir, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el Estado no puede sacar servicios de la nada, como un mago que saca un conejo de la chistera. Sin embargo, esta es la percepción que tiene la gente, ¿no? La gente, digamos, es prisionera de este espejismo de la gratuidad. Todo lo que viene del Estado se supone que es gratuito, ¿no? Nada es realmente gratuito, todo tiene un coste, y ese coste además sale de nuestros bolsillos. Es decir, el Estado lo único que hace es quitarnos una parte de la riqueza que creamos con una mano y devolvernos parte de esa riqueza confiscada con la otra, bajo la forma de servicios sociales. Pero el Estado
no puede sacar riqueza de la nada. O dicho de otra forma, los que realmente crean riqueza son los sujetos económicos privados, son las empresas, son los autónomos, son los trabajadores, no el Estado, que lo único que puede hacer es redistribuir, confiscar y redistribuir, ¿no? Entonces, si en el Occidente desarrollado, por primera vez en la historia de la humanidad, hemos conseguido que todos los niños estén escolarizados, educados y que todos los enfermos sean atendidos, no es gracias al Estado. El Estado socialdemócrata intenta ponerse la medalla, intenta sacar pecho por ese logro histórico, pero en realidad a quien hay que agradecerle esto es a la economía libre que generó la suficiente cantidad de riqueza para hacer posible la financiación de esos servicios. Y aquí el problema es que el excesivo crecimiento del Estado, y tenemos un ejemplo perfecto de esto en Argentina, ¿no? En Argentina, sobre texto de justicia social, el Estado ha crecido tanto y ha interferido tanto en el libre funcionamiento de la economía que han conseguido que era uno de los 4 o 5 países más ricos del mundo a principios del siglo XX, haya caído por debajo del puesto número 100 en el ranking en el siglo XXI, ¿no? Y bueno, ahora Milei está intentando buscar soluciones de emergencia. Esperemos que tenga éxito. ¿Hay alternativa al mal llamado estado del bienestar? Los gobiernos han incurrido en déficit público sistemático, han ido sobrecargándose con una losa de deuda pública, que en el caso de España simplemente el servicio de la deuda, el pago de intereses, supone más de 70.000 millones de euros al año. Se han puesto a imprimir dinero. En España, afortunadamente, no lo pueden hacer desde que tenemos el euro, pero en Argentina, por ejemplo, pues sí que le daban a menudo a la máquina de hacer billetes, ¿no? Cada vez que estaban en dificultades financieras para financiar todos estos servicios sociales o de justicia social, y el resultado ha sido el empobrecimiento de uno de los países más ricos del mundo. Entonces hay que atreverse a pensar cómo podría, porque me preguntas, ¿y cómo podría hacerse de otra forma? Pues bueno, el problema es que ya el estado de bienestar forma parte de nuestro paisaje vital y nos cuesta imaginar situaciones alternativas, pero intentemos pensar qué ocurriría si, por ejemplo, no existiese la educación pública, no existiese la sanidad pública y, por consiguiente, la factura fiscal pudiese ser drásticamente reducida. Imaginemos una presión fiscal un 50% inferior a lo que es en la actualidad, ¿no? Imaginemos cómo crecerían los salarios netos de los ciudadanos, cuánto más dinero habría en el bolsillo de los ciudadanos y todo lo que podríamos pagar con ese dinero adicional. Posiblemente la mayoría de la gente podría pagar colegios privados para sus hijos y seguros médicos para todos los miembros de la familia. Posiblemente siempre quedaría una minoría a la que no le alcanzase sus ingresos para costearse esas cosas. Pues bien, para esa minoría especialmente desvalida sí podría existir una red asistencial pública, pero que no tendría por qué adoptar la forma de monopolio estatal de los servicios educativos y sanitarios. Podría adoptar, por ejemplo, la forma del cheque escolar o el cheque sanitario, ¿no? Usted demostradamente no tiene recursos para pagar el colegio de sus hijos o para pagar un seguro médico, pues aquí tiene usted un cheque, no una plaza en la escuela pública, sino un cheque con el cual va a poder pagar un colegio privado o un seguro médico privado. Esta es la idea del cheque escolar que, como sabemos, pues ha sido aplicada con éxito, por ejemplo, en Suecia y en otros países, ¿no? Que estaba ya al borde de la bancarrota precisamente por la hipertrofia del estado del bienestar socialdemócrata. Y por último, Francisco, ¿por qué es inmoral o por qué es injusta la llamada justicia social? Es injusta en la medida en que implica la confiscación de un alto porcentaje de la riqueza creada por las personas, por los inversores, por los empresarios, y sobre todo en la medida en que tiene, diría yo, un efecto pedagógico sobre los ciudadanos en general, un efecto pedagógico en la dirección de la dependencia respecto del Estado. Es decir, el prejuicio del que se parte es el de que la persona no es capaz de valerse por sí misma y, por tanto, necesita el auxilio del Estado para sobrevivir. Y eso, como ideal antropológico, me parece pues como muy pobre, muy mediocre e incompatible con la dignidad humana, ¿no? Me parece preferible partir de la presunción según la cual, vamos a ver, este es un país de personas activas, de personas capaces de proveer a sus propias necesidades, personas que en principio se valen por sí mismas. Esa es, digamos, la regla, y después, como excepción, puede haber una minoría de gente que no
consiga eso, por las razones que sean, por estar en el paro, o por tener enfermedades crónicas o los que sea. Y de acuerdo a esos, sí, es razonable socorrerles con subsidios, etcétera, o como dije antes, preferiblemente con cheques escolares y sanitarios. Pero eso tiene que ser la excepción, no la regla. En cambio, el Estado socialdemócrata lo que hace es convertir en regla, convertir en el supuesto por defecto, ya digo, la incapacidad del ciudadano para proveer a sus propias necesidades y la consiguiente dependencia respecto de los servicios asistenciales del Estado. Yo creo que este es el efecto más nocivo de la idea de justicia social, y sumado a lo que decíamos antes, es decir, que el señuelo de la justicia social ha servido como pretexto para un crecimiento incontrolado del Estado, un crecimiento incontrolado de la presión fiscal, que poco a poco va matando la gallina de los huevos de oro. Es decir, ya decía, si en el Occidente actual nadie queda sin atención sanitaria, nadie queda sin educación, no es gracias al Estado, es gracias a la economía capitalista que generó ese descomunal volumen de riqueza, ¿no? Pero estamos estropeando la maquinaria. Es decir, la presión estatal es ya tan intensa que la economía europea se va estancando. De hecho, Europa crece más lentamente que, por supuesto, que Asia Oriental e incluso que Estados Unidos desde hace por lo menos 50 años. Es un empobrecimiento paulatino, no es algo que sea de la noche a la mañana, pero lentamente estamos destruyendo el mecanismo que hizo posible esa situación históricamente inédita de cobertura universal de las necesidades básicas, incluidas las educativas y sanitarias. Bueno, y hoy tenemos una pregunta de uno de nuestros muchos socios. Pregunta de Albi. Atención. Buenas tardes a todos. Tengo una pregunta. Después del estupendo programa sobre el aumento de la pobreza en España y la cantidad de datos demoledores que aportaste, muchas gracias, Albi, ¿cuál puede ser el motivo por el cual la oposición no los usa como argumentos de peso contra las políticas del gobierno y, sin embargo, pierden el tiempo continuamente en tirarse los trastos a la cabeza unos a otros? Pues, Albi, muy buena pregunta. Yo, desde luego, se la trasladaría tanto al Partido Popular como a Vox y el resto de partidos de la oposición al gobierno separatista, comunista, sociocomunista de Pedro Sánchez. ¿Por qué no los usan tanto? Bueno, a ver, yo creo que sí los usan, lo que pasa es que no insisten, y yo creo que es ahí donde radica el error. Pedro Sánchez está colando el mensaje de que la economía española va como un cohete o la economía española va como una moto a base de repetir el mensaje, a pesar de que es mentira. La economía española ni va como una moto ni va como un cohete. Y esto lo estamos explicando precisamente en este programa. Hemos podido desmontar muchas de esas mentiras, muchos de esos engaños, muchas de esas falacias sobre la economía española. Uno de los datos más significativos, desde mi punto de vista, es precisamente el de la pobreza. Esta misma semana hemos conocido nuevos datos de Eurostat. España es el tercer país de Europa con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social. A la cabeza. Récord histórico. Una auténtica barbaridad. Más del 20% de la población en una situación de graves dificultades. A eso se le suma el dato que comentábamos hace ya algunas semanas sobre la pobreza real en España, que se mide como indicador de carencia material severa. Personas que realmente atraviesan dificultades para llegar a fin de mes, para tener lo básico, lo esencial, unas comodidades mínimas. Pues bien, en esa situación se encuentra ya el 9% de la población española, cerca de 3 millones de personas, récord histórico. Ha aumentado de forma muy sustancial en los últimos años la pobreza bajo el gobierno de Sánchez. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la oposición no usa este argumento, usa estos datos para reflejar la realidad, denunciar la realidad y atacar las políticas nefastas, miserables, perjudiciales de Pedro Sánchez y sus socios? Usarlo usan, pero no lo usan de forma correcta o eficiente, desde mi punto de vista, porque para que realmente llegue ese mensaje tienes que machacar constantemente por tierra, mar y aire. Por lo tanto, es una cuestión de eficiencia en el mensaje. Usan el dato,
pero no lo saben explotar o no lo están explotando convenientemente o eficazmente. Deberían repetirlo mucho más y hacer un mensaje mucho más simple, mucho más directo, que tenga más pegada, que tenga más punch, que sea fácilmente comprensible para la inmensa mayoría de la población. A diferencia de lo que hace la izquierda siempre ha sabido llevar la comunicación política mejor que la derecha en España, por desgracia. Y el gobierno, tenemos un gobierno que no tiene ningún tipo de salvedades a la hora de mentir, a la hora de engañar, a la hora de manipular. Por lo tanto, es absolutamente inmoral. Pero engaña bien y miente bien, miente de forma eficiente, repitiendo un mensaje simple, sencillo, comprensible para la inmensa mayoría de la población. ¿Cuál es ese mensaje? España va como un cohete. España va como una moto. La oposición debería hacer lo mismo. No engañar, no mentir, sino con datos reales, reflejando cuál es la realidad, la auténtica realidad de la economía española, las auténticas dificultades que por desgracia sufren millones de españoles como consecuencia de las malas políticas de la izquierda, pero hacerlo a través de mensajes eficaces, comprensibles, directos, y repetirlo. Y repetirlo. Y repetirlo. Así es como se logra liderar el relato, la comunicación, tanto en todos los niveles de la vida, tanto en el sector privado como en el sector político o en el ámbito o en el campo político. Muchas gracias por tu pregunta, Albi, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado, espero que os haya gustado. Antes de despedirnos, gracias a nuestro patrocinador Primor y, por último, un recordatorio importante. La prensa libre está en riesgo, está bajo amenaza en este país. Necesitamos prensa libre e independiente, como esta, como este canal. Y para ello, puesto que evidentemente nosotros no dependemos de ningún tipo de subvenciones por parte del poder político, pero sin embargo sí pertenecemos a la máquina del fango que tanto le gusta citar a Pedro Sánchez, estamos en el disparadero, estamos en la mirilla de la izquierda miserable que gobierna este país. Así que, si quieres ayudarnos a que este proyecto se mantenga, crezca y siga adelante, hazte socio del Club B1 Media. Además, si te haces socio anual, tienes ahora un mes gratis. Apóyanos. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.